Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que los periodistas, editores y redactores discutimos los enfoques que se manejarán en el diario El Tiempo en la edición de mañana. Mi nombre es Carlos Solano, editor en El Tiempo. En ausencia de Andrés Mompotes, estos son los temas de los que hablaremos el día de hoy. Primero, lo que parece ser la intervención inminente sobre Medimás. Luego, el aborto, la despenalización del aborto, el proceso como se sigue en estos momentos en Argentina, que puede sentar precedentes para la región. Además, por supuesto, fútbol mundial con el Mundial de Fútbol y con lo que pasaría con James Rodríguez en los próximos partidos y lecturas sobre fútbol que nos acompañan en esta pasión futbolera. La clave de las noticias. Hoy en el tema clave, aquí en medio de la sala de redacción y preparando el periódico de mañana, nos encontramos con la petición que hace la Procuraduría y la Contraloría de intervenir forzosamente a Medimás. Marta Soto, de la unidad investigativa, nos va a explicar un poco de qué se trata esta petición, porque bueno, este es un caso que viene rondando desde hace un año más o menos, en el que hemos oído mucho sobre Medimás, pero esta intervención pone como un punto bastante fuerte en el proceso, ¿no, Marta? Sin lugar a dudas, mire, estamos hablando de la salud de cerca de 6 millones de colombianos. Recuerde que Medimás es la EPS más grande del país, fue la que absorbió a todos los pacientes de Café Salud, que desapareció hace exactamente un año. Y mire, las cifras que reveló el Procurador General Fernando Carrillo en compañía del Contralor Edgardo Maya son aterradoras. No solamente sigue el déficit de medicamentos, la negativa de entregar medicamentos clave a todos sus pacientes, sino que además comprobaron los procuradores regionales que Medimás no está prestando servicios en temas de enfermedades de alta complejidad. Le voy a dar un par de ejemplos. A los pacientes de diálisis, que usted sabe que es un tema de vida o muerte, solamente están atendiendo un 42,8%. A los que requieren atención de inmunología, un 23%. Y los de laboratorio clínico, tan solo un 53%. Esto ha llevado a que los pacientes instauren acciones de tutela, volver a caer en la tutelitis. Hay cerca de 2.900 tutelas donde están exigiendo que entrega de medicamentos y atención prioritaria. Esto, digamos, hubo alertas en su momento sobre lo que estaba pasando en Medimás y los directivos en ese momento salieron a decir como las acciones de choque para intentar suplir el problema, y lo que nos estamos encontrando es que la cosa se está incrementando más y más y más, ¿no? Mire, las alertas estaban desde antes de que se cerrara el negocio entre Medimás y Café Salud. Exacto. La Procuraduría y también la Contraloría advirtieron que las compañías que hacen parte de Medimás no tenían la capacidad ni el músculo financiero para absorber a los cerca de 6.000 pacientes de Café Salud. Sin embargo, siguieron adelante. Hace poco la Superintendencia Nacional de Salud sometió a una vigilancia especial a la EPS para presionarla y que empezara a cumplir con los procedimientos y la entrega de medicamentos. Pero las cifras que se revelaron hoy son aterradoras. Tanto así que incluso están colgados en los pagos a Café Salud. Están debiendo en este momento 3 pagos por más de 24.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que además de tener un déficit en medicamentos, en atención a salud, también tienen un problema de músculo financiero grave, y el gobierno, sin lugar a dudas, tiene que entrar a tomar medidas de choque. Yo creo que vamos a tener un pronunciamiento de fondo antes de 24 horas. Tremendo, Marta. Obviamente estos 6 millones de personas más sus familiares, mejor dicho, afecta al país en todas las regiones y de múltiples maneras. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería el cuadro, digamos, no sé si próximo, pero por lo menos lo que podríamos esperar y lo que esos pacientes podrían esperar de lo que puede desencadenar esto? Pues que efectivamente se acoja la solicitud de la Procuraduría y de la Contraloría, y la Superintendencia entre a hacer una intervención forzosa de Medimás, e incluso que se trasladen algunos pacientes de alta complejidad para que finalmente puedan tener acceso a la salud. Es muy posible que, sin lugar a dudas, entren a intervenir a Medimás y que incluso se reverse el traspaso que se hizo de pacientes por parte de Café Salud. Impresionante. Todos los detalles de esta investigación que está realizando la unidad investigativa, por supuesto, y Marta Soto, se publicarán mañana en el diario El Tiempo. Muchísimas gracias, Marta. La cifra del día.
Y en la cifra hoy una muy importante porque para el continente, en la región y sobre todo una discusión muy impactante para el siglo XXI en lo social y en lo político es 129 a 125 la votación en la Cámara de Diputados en Argentina por la despenalización del aborto en un rango específico de tiempo de un embarazo. Edward Soto, editor de la sección internacional, nos explica primero por qué significa esta despenalización en un periodo específico y sobre todo pues qué pasó, porque entiendo que había un lado digamos muy conservador dentro de la votación, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para usted y para todos los navegantes del tiempo.com. Así como usted lo acaba de decir, esta decisión que tomó esta madrugada la Cámara de los Diputados argentina puede de alguna manera sentar una especie de tendencia o sentar un precedente importante para toda América Latina, por cuanto la decisión simplemente deja sin penalización cualquier tipo de aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Como en casi todos los países de América Latina, normalmente había tres o dos condiciones: por violaciones, por malformación fetal o por peligro inminente de muerte de la madre y cosas así, dependiendo de cada país. Casos muy dramáticos y muy extremos. Pero lo que hace la Cámara de Diputados argentina, es decir, cualquier mujer que esté embarazada puede interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas. Ese es el tema clave. Por supuesto, hubo muchísima oposición. De hecho, se pensaba que no se iban a conseguir los votos necesarios, pero finalmente la votación se impuso por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, y ahora el proyecto de ley tiene que ir al Senado, donde las condiciones son aún más dramáticas, porque son apenas 72 legisladores en el Senado, más que todo de las provincias del centro de Argentina, que son en teoría mucho más conservadoras que los que provienen de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ha sido tal la presión de los movimientos feministas en Argentina, en las manifestaciones públicas, en la calle y demás, que algunos movimientos, como por ejemplo el de Cristina Fernández de Kirchner, el justicialista kirchnerista, ya dijo que va a presionar a sus senadores para que voten a favor de dicha ley, aunque sectores muy tradicionales como la Iglesia y algunos movimientos pro vida pues simplemente están diciendo que esta ley no puede pasar porque es básicamente cometer un asesinato contra los fetos. O sea, el camino es largo para la aprobación del proyecto, pero de todos modos lo que se establece, eliminando esas, digamos, especificaciones sobre y abriendo como unos derechos para las mujeres en cualquier situación antes de las 14 semanas, es un paso grande, ¿no? Es un precedente para Argentina y para toda la región, porque de hecho ya esta es como la sexta o la séptima vez que este proyecto se presenta y nunca había logrado llegar a la Cámara de Diputados. Solamente el hecho de que hubiera sido debatido, mucho más, que hubiera sido votado y que hubiera ganado la despenalización del aborto en estas circunstancias, pues es un precedente importantísimo para la lucha feminista. Ahora, es considerado una derrota para los grupos católicos, de las iglesias cristianas y demás, que se han opuesto de manera radical y ferviente, e incluso también podemos observar el caso en otros países donde ya había habido una despenalización parcial del aborto y que en este momento están cursando leyes regresivas en ese sentido, es decir, leyes para desmontar esa despenalización, como por ejemplo en algunos países como Ecuador o incluso como Chile, que se está hablando de que eso no puede seguir existiendo. Muy interesante el punto de partida que se le pone a toda la región y pues estaremos pendientes. Edward, muchísimas gracias, porque obviamente es un tema muy candente para la región y para la política, y por supuesto con nuevos gobiernos es interesante ver que se abre en el camino. Muchísimas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y hoy en lo más leído, por supuesto, ya se lo imaginarán, es el Mundial de Fútbol que comenzó hoy en Rusia y que trae noticias, o por lo menos una
alerta que está rondando ahí, es lo más leído en este momento en el tiempo.com, y es una preocupación en torno a James Rodríguez, que no estuvo en un calentamiento, en una preparación, y pues por supuesto los lectores están intrigados por qué puede pasar con nuestra máxima estrella del fútbol, junto a Falcao obviamente y junto a todo el equipo. Orlando Asensio, de la sección Deportes, editor de la sección Deportes, cuéntenos qué podemos esperar, porque obviamente estamos a días. Pues Carlos, James no entrenó por precaución. Esta es una de esas prácticas que obliga a la FIFA a abrir las puertas y a darle cierto tiempo a la prensa para que pueda hacer sus tomas. Normalmente esto no ocurre con la selección Colombia, y claro, cuando llegó la gente a ver la práctica y no vio a James, como tampoco estaba Wilmar Barrios, pues vinieron las alarmas y las preguntas. La versión oficial hasta ahora es que James Rodríguez no entrenó por precaución, tiene una molestia en el gemelo izquierdo y que no es una cosa para preocuparse, que de hecho James estaría en el partido del próximo martes contra Japón sin ningún problema. Sin embargo, hay que esperar la evolución de James en los próximos días, pero James tiene antecedentes de que incluso golpeado ha jugado partidos. Acuérdense de la Copa América Centenario en el 2016, él tuvo un problema de hombro que incluso dijeron que se podía quedar incluso afuera de la Copa América, que lo tenían que operar, y James se recuperó muy rápidamente, jugó y además fue figura en el siguiente partido de la selección. Así que si en esa circunstancia una cosa un poco más grave, que es una dislocación de hombro, James saltó a la cancha, no creo que por una molestia en el gemelo, salvo que ya sea un desgarro, que eso ya sería mucho más grave. James no va a querer perderse el primer partido del Mundial pues por nada del mundo. Por supuesto, lo que le falte lo va a compensar de corazón. Hoy tuvimos un partido de un resultado 5-0 abultado, en el que no nos representaba, digamos, mucha emoción aquí a este lado del planeta, pero por supuesto es el comienzo del Mundial y todo. ¿Cómo lo vivió? Pero a ese lado del planeta sí se vivió mucha emoción, porque la gente en Rusia llenó el estadio, 78.011 espectadores cantaron los organizadores como asistencia oficial para este primer partido del Mundial en el estadio Luzhniki de Moscú, y un resultado que reconcilia a la selección rusa con su hinchada, más allá de que no fue un gran partido, no fue una gran demostración del equipo ruso, más allá de lo que diga el marcador, sino que más bien podemos hablar de una extrema debilidad de la selección de Arabia Saudí, que tuvo más tiempo la pelota. El dato de posesión de balón fue 41-59 a favor de los árabes, pero cuando tuvieron la pelota la tuvieron en zonas de no compromiso, mucho manejo en la mitad de la cancha, tocando más hacia atrás y hacia los costados, pero realmente con muy pocas opciones de anotar. De hecho, con 59% de posesión de balón, el equipo árabe solamente pateó una vez, no pateó ninguna vez, no tuvo ningún remate directo al arco. Entonces Rusia fue mucho más práctico, resolvió muy temprano, marcó un gol muy temprano, a los 12 minutos ya estaba ganando, y después apareció una figura que no era titular, pero que terminó siendo determinante, que fue Denis Cheryshev, autor de 2 goles, y el otro, Alexander Golovin, que tuvo 2 asistencias y además marcó el 5º gol en el tiempo de reposición, una muy bonita anotación de tiro libre. Ok, o sea, y para concluir un poco la idea, Orlando, ¿usted le ve opción a Rusia o es simplemente el destello de la inauguración? Pues hombre, un 5-0 da alas. Y de todas maneras es el equipo local, así haya tenido todas las dudas que haya mostrado en la fase previa, pues quiere hacer un buen papel y quiere pasar a segunda ronda. Por lo menos para pasar a segunda ronda va a tener que pelear con 2 equipos en el papel un poco más fuertes, que son Egipto y sobre todo la selección de Uruguay. El próximo partido va a ser con Egipto el martes, y ya conocerá lo que pase en el juego entre los egipcios y Uruguay, que se va a disputar mañana, para saber a qué atenerse de aquí en adelante. Se va a poner buenísimo, sobre todo con Uruguay. Bueno, José Orlando, muchísimas gracias, y estaremos pendientes obviamente de lo que va a ser todo el cubrimiento dedicado con periodistas que hemos enviado además a Rusia, y pues estaremos ahí siguiendo el minuto a minuto. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, y para recomendarles mañana, hay un super partido, España-Portugal, no se lo pierdan. Buenísimo, muchas gracias, José Orlando. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, porque por supuesto, además del fútbol, hay muchísimo más. De hecho, esto se desprende del fútbol y de esta mes futbolero en el que nos encontramos. Pero entre partido y partido se puede leer
un poco y avanzar y por qué no terminar algunos libros. Carlos Restrepo de la sección Cultura nos quiere contar acerca de libros, en lo que viene, libros sobre fútbol, títulos recomendados. Carlos, por favor, cuéntenos, ¿qué nos recomienda? Sí, pues hay de todo, para todos los gustos, desde análisis sociológicos, por ejemplo, de cuándo se popularizó la práctica del fútbol en América Latina, cómo los jugadores de las clases obreras de la región transformaron la práctica del fútbol en un trabajo profesional, cómo se explica el éxito de la difusión del fútbol, hasta libros de estilos futbolísticos como el de un jugador como Carlos Ancelotti y su estilo de dirigir partidos que se sale un poco de lo agresivo, hasta libros que recogen frases curiosas y simpáticas de deportistas. Tenemos también novelas inspiradas en fútbol, hay también crónicas de largo aliento, una por ejemplo que ya es un clásico, que es Dios es redondo, de Juan Villoro, el escritor mexicano. Vamos a mostrarles todo un panorama de novedades que están en las librerías para los fanáticos del fútbol, pero también para esos lectores curiosos que quieren ampliar su panorama de esto. Por ejemplo, hay un libro que está llegando a librerías de Nicolás Samper, el periodista deportivo, que con un humor delicioso recupera historias inéditas del fútbol, como por ejemplo, una vez que Pelé le dio por indagar sobre cómo vivía la gente del barrio Teusaquillo en Bogotá, o un tipo campeón del mundo que vio que sus testículos eran un arma de venganza. Mejor dicho, el fútbol siempre ha dado para todo, está también más allá de los 90 minutos y el fútbol en boca de todos, de Intermedio Editores. Va a ser una panorámica para todos los lectores curiosos que vamos a invitarlos a leer este sábado abriendo la sección Cultura. Buenísimo, pues entonces para la gente que se está programando para el fútbol, en medio entre partido y partido, pues las letras también están con el fútbol. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno. Y así llegamos al final de este episodio del podcast Al Cierre, que se emite todas las tardes a través del tiempo.com de lunes a viernes y que por supuesto en estos días estará muy dedicado también al fútbol. Los esperamos este viernes. Gracias.